294 East de la 150 Street en el Bronx. Así que yo les voy a invitar, por favor, que estemos de pie un momentito y me acompañan a orar, por favor. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por las bendiciones que recibimos de ti cada día, Señor. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia infinita, oh Señor. En el nombre de Jesús, este es el día que tú hiciste, Señor, para que nos alegremos y nos gocemos en él. Bendecimos también de paso, Señor, imponemos manos sobre estas peticiones que están en este sobre, Señor. No sabemos, no conocemos nosotros, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que tú sabes y tú conoces, Señor, cada petición de estas que están dentro de este sobre. Te pedimos que tú contestes, Señor, conforme a la multitud de tu misericordia y según tu voluntad. Bendice a este pueblo, Señor, cúbrenos con tu manto, ayúdanos, guíanos y dirígenos. Espíritu Santo, gracias por tu presencia, por tu compañía en medio nuestro. Oh Cristo, oh Señor, gracias, gracias, muchas gracias. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Jesús, gloria al Señor. Fíjense, hermanos, que meditaba yo un poco en días pasados. A veces uno está pasando por, valga la redundancia, por tal o cual situación que nos trae cierta desesperación a nuestras vidas. Realmente no es de Dios la desesperación, pero a veces nosotros caemos en estado de preocupaciones y a veces nos aceleramos y tomamos decisiones que no están bajo la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Y vamos a estar en esta tarde compartiendo un tema acerca de las consecuencias o los resultados de no esperar en Dios. Amén. Así que, como les decía, a veces somos un poco desesperados para tomar decisiones, pero hay que esperar en Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces ese es el propósito que tenemos hoy, de poder llevar esta enseñanza y que sea de bendición para ustedes, pero también para mí. Gloria al Señor, porque la palabra dice la Biblia que es como una espada de dos filos que corta para allá y corta para acá. Y obviamente nosotros, cuando estamos preparando un tema para la iglesia, somos los primeros que recibimos de parte de Dios lo que nos toca. Ahora, voy a tomar algunos significados de lo que es la palabra esperar. Esperar es tener esperanza, es permanecer en un lugar donde uno cree que alguien llegará o que algo va a acontecer. Y esperar una persona muchas veces porque uno pues confía que esa persona va a llegar. Hay cosas también que a veces estamos esperando que definitivamente no son buenas y nos mantiene con un sobresalto, con un estado de que oye, me está uno como en una desesperación, en una impaciencia. Pero nosotros, como les decía, tenemos que aprender a confiar y a esperar en Dios. Si así lo hacemos, de seguro que todas las cosas nos van a salir bien. Entonces, todo cristiano también tiene que estar preparado en el terreno de la espera, mis hermanos. Hoy día nosotros estamos acostumbrados a movernos lo más rápido posible.
nos toca a veces cuando vamos para la iglesia, allá en el Bronx, ustedes saben que vivimos por acá, por South Boston Park, y al cruzar tomar el Van Wyck, y luego y yo no sé por qué, pero yo tengo como 30 años mirando la misma situación, ese pedacito de ahí hasta un poquito más allá bueno, el asunto es que uno se desespera, y uno quiere todo que sea rápido. En la misma situación que vivimos hoy día, el tiempo, el mundo en que vivimos, hay como una exigencia de que todo sea rápido. Uno quiere el internet que sea rápido. Le decía yo a los hermanos que a mí solamente es que me conviene que no sea tan rápido, porque como no tengo tanta destreza en lo que voy con un dedito tan, a lo mejor pues. Pero bueno, el asunto es que todo, la gente lo quiere rápido y fíjese que hasta los enamoramientos hoy día ya no son como antes, que se daba tiempo y esto. No sé por qué, pero vi como algunos rostros que sí afirmaron eso, que sí. Uno quiere que todo sea estilo microwave. ¡Bum! Y le das al tiempo y le das al botoncito y por ahí para allá. Pero realmente el propósito de Dios y el plan de Dios no es así. El cristiano tiene que aprender a esperar. Nosotros esperamos un día cuando vamos a ver al Señor. Dice la palabra que le vamos a ver cara a cara, tal como Él es. Pero ese día no ha llegado, pero viene, amén. Entonces nos toca esperar y no desesperarnos, porque lo que pasa es esto, que cuando nos desesperamos con las cosas, encontramos como que Dios no está funcionando, como que Dios no está trabajando, pero Él está trabajando, fíjate que sí. Entonces, ese día va a llegar. También, pues, vamos a esperar cuando tenemos situaciones y le pedimos a Dios y algunas veces uno dice, pero que, y se desespera uno, pero si Dios ¿será que no me oye? ¿Será que no me escucha? Pero Dios escucha y Él está pendiente. Pero la espera no significa que uno se quede estático, como que uno no va a hacer nada. No, la espera es una especie de guerra espiritual. Esperar significa dedicarse a pelear, porque el enemigo nos insta a que nosotros decidamos por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos así, pues él sabe que tiene ventaja. Pero cuando nosotros nos movemos conforme a la voluntad de Dios, mi hermano, mi hermana, vamos a tener la victoria. Definitivamente, definitivamente, eso es así. Eso es así. Eso es así porque usted sabe qué confiado se siente uno cuando tiene un proyecto, algo que usted va a hacer en su vida y uno lo pone en las manos del Señor y uno espera en Dios, le ora a Dios, porque no significa que te quedes quieto, sino tú le oras a Dios, pero estás ferviente, pero paciente. Gloria a Dios. Entonces, cuando uno recibe respuesta de Dios y uno se lanza, qué bien se siente, ¿sí o no? Se siente bien. ¿Por qué? Porque uno dice, yo le pedí al Señor, esperé en Él y Él me confirmó. Cuidado con esto, con las confirmaciones, porque a veces los sentimientos nos traicionan y decimos, Dios me contestó, Dios me confirmó. Que no le pase como el joven aquel que dice y está ferviente buscando una novia
y cuando que se sienta y dice, le dice, pide una señal. Y Señor, la que se siente primero a mi lado, esa es. Vaya sorpresa, porque cuando llegó no era lo que él esperaba. Pero ¿qué creen? Pudo haber sido respuesta de Dios, pero él no lo vio así. ¿Qué quiero decir con esto? Que somos acomodados cuando esperamos y cuando pedimos señales a Dios. Si es un galán o una doncella muy hermosa y todo, ay, esto fue una confirmación de Dios. Me lo confirmó el Señor. Pero bueno, nosotros tenemos que aprender, hermanos, a esperar. Vamos a seguir avanzando porque yo pretendo que terminemos en el tiempo debido. Ahora, yo quiero que me acompañen. Tengo una cita en el libro de Hebreos, capítulo 10 y versículo 23. Voy a tomar esta notita porque me di cuenta después de todo que no tenía yo la cita correcta aquí. Pero Hebreos 23. Déjame ver por dónde veo. Bueno, ok. Dice, mantengamos firme sin fluctuar. Hello. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Hermano, yo me voy a parar un momentito aquí. Cuando nosotros estamos indecisos y estamos fluctuantes, fíjese, no tenemos esperanza, no creemos plenamente lo que Dios puede hacer, porque hay inseguridad en nosotros. Pero la palabra nos mantiene aquí, nos dice aquí que mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es, ¿quién? El que prometió. Entonces, si Él es fiel y Él ha prometido, ¿qué nos cuesta a nosotros? Como dice la palabra, esperar firme, sin fluctuar, sin estar inseguros. Dios quiere que nosotros nos graduemos en la profesión de la esperanza, de esperar. Por eso, Él va a hacer que nosotros esperemos para que nos vayamos también ejercitándonos, entrenándonos. Y yo les digo una cosa, como Dios es el omnisciente, yo les digo y les aconsejo y me lo tomo para mí también, es mejor que le hagamos caso a Dios. En la Biblia se ve que Dios pasó por la prueba de la espera a muchos hijos de Él, a muchos. Así que si usted está esperando, fíjate que tú no eres el primero. Dios pasó por el crisol, por la prueba, por la esperanza, a muchos de sus hijos, grandes hombres y mujeres de Dios también. Tenemos el caso, por ejemplo, de Abraham. Abraham tuvo que esperar por su hijo Isaac. Fíjate cuando llegó Isaac, cuando ya Abraham era un hombre avanzado en edad. No se lo dio cuando tenía 18, 20 años. Bueno, tenemos también el caso de Isaac. Tuvo que esperar que Dios le proveyera a su esposa a través del trato que hizo con su padre. Y no apresurarse a buscar una por su propia cuenta. Que también eso nos pasa. Y nos pasa a los varones y también pasa a las hembras. A veces, bueno, Señor, pero es que ahí en la iglesia yo no veo ninguna. Pero Señor, es que los que están en la iglesia no dan la talla. Pero no. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a buscar fuera. ¿Por qué?
porque nos desconectamos realmente de lo que es la voluntad de Dios. Tenemos también el caso de José. Él tuvo que esperar mucho tiempo hasta haber cumplido sus sueños. A veces usted puede tener un sueño, podemos tener un sueño, una revelación, cosas así. No siempre eso es para que se dé inmediatamente. Hay un tiempo que Dios tiene y nosotros tenemos que aprender a manejarnos conforme a la voluntad de Dios. El pueblo de Israel tuvo que esperar mucho tiempo también para llegar y cruzar hasta la tierra prometida. Gloria a Dios. Y ya ven ustedes que algunos se desesperaron en medio del camino y comenzaron a regatear y comenzaron a quejarse. Y fíjate, ni siquiera llegaron. Ni siquiera pudieron pisar la tierra prometida. Entonces, tenemos también el caso del rey David. David esperó bastante tiempo después de haber sido ungido como rey. Él no lo tomó así a la ligera. Oh, ya me ungieron, ya voy, ya. Y este que está ahí, que se vaya y me pongo yo. Él esperó, él supo esperar. También Job tuvo que esperar el tiempo duro y terrible, la prueba para escuchar a Dios y conocerle cara a cara y obtener respuestas sobre la situación que estaba pasando. Jeremías, ni hablar, tuvo que esperar. Daniel tuvo que esperar bastante tiempo. También vemos a Marta y a María en una situación tan apremiante, tan delicada, tan desesperante, en un sentido podríamos decir. Pero ellas tuvieron que esperar que llegara el Señor para resucitar a Lázaro. Y a veces uno dice, pero es que Dios, es que llega tarde, fue que llegó tarde. No, Dios no llegó tarde, Dios llegó a tiempo. Porque nosotros tenemos que aprender a movernos con el tiempo de Dios, no con el tiempo de nosotros. Y esa es la situación. Cualquiera dice, pero llegó tarde. Llegó tarde. Incluso ahí se ve que les regatearon al Señor. Pero si hubiera estado aquí, si hubieras venido a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. Bueno, pero si el Señor hubiera llegado conforme al tiempo que ellas creían, no tuviéramos nosotros esta hermosa enseñanza y el gran milagro que el Señor hizo, que después de Lázaro tener 4 días de muerto y que ya de día lo resucitó y mayor fue el milagro. Gloria a Dios. Y así es, así obra Dios. Así obra el Señor. Los discípulos tuvieron que esperar en Jerusalén hasta el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo. No fue todo así de repente. ¿Pero qué creen? Más que todos esos, hubo alguien mucho más extraordinariamente grande que todos esos personajes que yo les he dicho, y le tocó también esperar al mismo Señor Jesús. Tuvo que esperar 30 años para comenzar su ministerio. Y a veces nosotros, y no lo digo porque yo sea pastor, a veces el liderazgo, los hermanos de repente a veces se desesperan. Pero si yo tengo preparación, si ya yo estoy listo, pero el pastor o el apóstol o quien sea, pero no me da la oportunidad, o no me deja, o no me manda, o no esto, y no lo hace, y se desespera. Y entonces a veces se va por ahí a buscar donde le dan una oportunidad, Pero oye, si Cristo esperó 30 años conforme al reglamento para comenzar su ministerio, el Hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros? Bueno, contrario a lo que nosotros podríamos pensar, esperar es duro, es desgastante. Esperar es una batalla constante. Esperar en Dios no es fácil, pero esperar en Dios no es que nosotros nos quedemos quietos, sentados, sin hacer nada. Esperar en Dios es resistir al diablo y tener dominio propio.
buscar a Dios constantemente para no tomar las decisiones conforme a nuestra voluntad y conforme a nuestros pensamientos. Gloria a Dios. Hay un caso muy peculiar en la Biblia, muy emblemático, de alguien que no supo esperar en Dios, se desesperó en gran manera y los resultados fueron muy tristes. Y yo sé que sin decirles, ya ustedes se imaginarán o ya lo saben, es el caso del rey Saúl. Saúl no supo esperar el tiempo de Dios. Pero hay 3 situaciones en las cuales él se vio envuelto por esa característica de él de no esperar en Dios, por esa situación que él tenía de ser impulsivo y desesperado. Y vamos a ver la primera de ellas, la encontramos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 10, y el versículo 8. Primera de Samuel 10:8. Dice: luego bajarás delante de mí a Gilgal. Si no coincide con la cita que tenemos ahí en la pantalla, no importa la relación, el sentido es lo mismo. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Wow, aquí vemos nosotros una instrucción bien clara del profeta Samuel, diciéndole a Saúl lo que él debía hacer para sacrificar, para hacer esto. ¿Qué pasa? Que parece que Saúl, más adelante lo vamos a ver, cómo se comportó Saúl en este caso. Y en Primera de Samuel, capítulo 13, versículo del 8 al 11, nosotros vemos lo que pasó aquí. Perdonen que les dije que fue que me confundí un poquito con las notas aquí y está ahí, pero bueno. El asunto es que dice Primera de Samuel 13, versículo del 13 del 8 al 11, podríamos decir. Vamos a leer hasta ahí, esos versículos. Y dice: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Ok. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. ¿Y qué? Entonces dice: y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí, Samuel venía. Y le dice Samuel: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mitmas. Óyeme, como él vio la situación, él entró en desesperación. Y él tomó por sus propias manos hacer algo para lo cual él no estaba autorizado. A ofrecer el holocausto que le tocaba ofrecer a Samuel como el hombre, el ungido de Dios, como el que estaba indicado para esto. Y entonces, ahí vemos este caso de Saúl y vamos a ir leyendo más adelante para ver
los resultados, dice que este caso de Saúl nos enseña que la lógica de Dios no es siempre nuestra lógica. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos, ni sus caminos los nuestros. Como son más altos los cielos que la tierra, dice la palabra, pues sí son los pensamientos de Dios. Y ahí vemos nosotros que este fue el caso de Saúl. Y él no supo esperar el tiempo indicado para que el hombre indicado ofreciera el holocausto. Pero en primera de Samuel, capítulo 13 y el versículo 13, ¿qué le dice Samuel después a Saúl? Dice: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tus reinos sobre Israel para siempre. Oye de lo que se perdió el hombre. Tremendo. Se perdió de una gran bendición. ¿Por qué? Porque él no pudo esperar, él no supo esperar la voluntad de Dios. Y ahí lo dice clarito. Hubiera estado, óyeme, dice que para siempre hubiera sido confirmado su reino. Ahora, si él hubiera hecho como en el Salmo 40 y versículo 1, Salmo 40, versículo 1 dice: pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó, ¿qué? Mi clamor. Eso le faltó a él. Lo que dijo el salmista y lo que hacía el salmista generalmente, que esperaba en Dios. Dice que pacientemente esperó. Él no tenía paciencia. El hombre se disparó por ahí y tomó las riendas de lo que él creía. Eso hizo. Y el Salmo 32 también vemos nosotros otro versículo que nos ayuda también para que sirva como de base para nuestra espera y nuestra confianza en Dios. El Salmo 32, 10 dice: muchos son los dolores, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová lo rodea ¿qué? La misericordia. Entonces, cuando nosotros esperamos en el Señor, definitivamente dice la palabra que nos rodea la misericordia del Señor. También tenemos otro versículo muy interesante que es del Job 13:15. Me toca ir un poquito más rapidito. Yo oigo que los hermanos siempre dicen que este reloj camina muy rápido y parece que sí es verdad, les estoy creyendo ya. Versículo, decíamos Job 13:15, ¿verdad? Ok. Y resulta que ese yo no lo tengo aquí, pero sí tengo la cita solamente. Bueno, entonces, ahí nosotros vemos que, no sé si hubiera estado en la pantalla ya. Bueno, he aquí, aunque me matare, en él esperaré. Dice, empero defenderé delante de él mis caminos. Estaba decidido totalmente. Dice, aunque le mate, aunque pierda la vida, pero voy a esperar, voy a confiar en él. Gloria a Dios. No estaba titubeando, no estaba inseguro. En él esperaré, aunque me mate, no importa, pero voy a esperar en él. Eso significa tener una confianza en el Señor. Eso no es lanzarse a lo primero cuando uno ve que el Señor, pero falló el Señor, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Voy a tomar mis decisiones y hacerlo por mis propios medios. No, el Señor tiene un plazo, tiene un plan, tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y los propósitos de Dios son los que valen para nosotros. Ahora, ¿qué creen ustedes? El enemigo tiene planes y propósitos también en contra de nosotros. Y cuando nosotros no nos aferramos de las promesas de Dios y de la mano firme del Señor,
el enemigo sale ganando. Y ahí sí entonces nosotros luego decimos, pero es que Dios falló, pero es que Dios y esto. Porque a la hora de obedecer somos un poco toscos, duros. Pero cuando tomamos las decisiones por nuestras propias, por nuestros propios pensamientos y ahí, ¡boom! Luego culpamos a Dios. Ahí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque no queremos, ni siquiera en una situación así, no queremos asumir nuestras responsabilidades. Eso es lo más fácil. Uno querer evadir, escabullirse, salir y que le echen la culpa a otro. Pero yo no, yo lo hice bien, yo lo hice bien. Yo estuve bien, pero el que falló fue Dios, porque no llegó a tiempo. Pero no es el tiempo mío, es el tiempo de Él. Y aparentemente, aunque uno crea, pero Dios nunca llega tarde. Según Marta, llegó tarde Jesús, pero Él no llegó tarde. Él llegó a tiempo, en el tiempo previsto, y todo estaba establecido para que el milagro se llevara a cabo tal como Dios lo tenía previsto. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, nosotros también vemos que hay otros versículos que yo quisiera. Bueno, Primera de Samuel 14, del 18 y 19. Primera de Samuel 14, 18 y 19. Quisiera compartir ese versículo también, si lo tenemos acá. Dice, y Saúl dijo a Abdías, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios en ese tiempo estaba con los hijos de Israel. Y luego de esto, nosotros podemos ver, quisiera porque tengo unos cuantos versículos más que no sé que no me va a dar tiempo, pero voy a darles una introducción o a darles, fíjense una cosa, nosotros vemos que en el caso de David, él buscaba la presencia de Dios y dice la Biblia que él buscaba con el efod la presencia de Dios, fíjese usted. Sin embargo, si se dan cuenta ustedes, Saúl tenía la presencia de Dios con él ahí. El arca del pacto en ese momento estaba con él, que representaba la presencia de Dios. Y con todo esto, este hombre no pudo cumplir el mandato, la voluntad de Dios. Esto significa, o eso nos enseña a nosotros, hermanos, a veces nos equivocamos y uno se cree que tiene toda la unción del mundo. Y yo soy el que tiene la unción y olvídate por mí y esto se hace por mí porque yo. Sin embargo, no vale tanta unción si no hay una revelación clara y entender cuándo es el tiempo de Dios para llevar a cabo cada situación en nuestras vidas. Cada paso que nosotros tengamos que tomar. Y lo importante es que las cosas se lleven a cabo conforme Dios lo tiene establecido. Cuando se hace así, te aseguro, mi hermano, nos va a ir bien. Es que definitivamente tiene que ser así. Nos va a ir bien. Y hay una situación que nosotros vemos también de Saúl. En el segundo caso de Saúl, dice, bueno, el motivo, cuando Saúl vio que el pueblo que los filisteos, el campamento de los filisteos estaba
tremendamente agitado estaba eso. Óigame, pero lo triste del asunto es que el hombre tenía tan poca visión que él no sabía, no había recibido de Dios, no sabía qué era lo que estaba pasando en el campamento. Y él dice, él se desesperó porque como oyó que los filisteos estaban, ese estruendo y todas esas cosas, él dijo, no, ya vienen para acá y nos van a acabar. Están así que dice la palabra que cuando él oyó eso, los hombres todos, porque no era solo él. Imagínate si él que era la cabeza está así. Los demás dice que estaban temblando los hombres, temerosos. Y Saúl, por eso fue que él se adelantó, él hizo el sacrificio, ofreció el holocausto, porque él dijo, vienen los filisteos en un ratito y nos acaban a nosotros. Y nos van a acabar, así que yo tomo esto a mi manera y lo hago a tiempo para que eso no suceda. Pero lo que no sabía el hombre era que ese alboroto era porque su hijo Jonathan estaba acabando, peleando y ganando la victoria contra los filisteos. Era poca visión lo que faltaba en él. Mucha emoción, pero poca visión. Porque si aunque sea se da cuenta de eso, pues espera, tiene tiempo para esperar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la desesperación a nosotros no nos hace ver más allá de la punta de nuestras narices. Y si es tan cortita como la mía, menos va a ver. O sea, tenemos que aprender nosotros, mis hermanos, a confiar en el Señor y esperar siempre lo que Él dice que va a hacer con nosotros se va a llevar a cabo. Aunque tarde, aunque creamos que no es tarde, es el tiempo de Dios. Gloria a Jesús. Entonces, eso era lo que estaba pasando en el campo, en el campamento contrario. Vemos una diferencia en cuanto a David se refiere, porque David siempre buscaba la voluntad de Dios, esperaba en Dios. David consultaba a Dios, les decía, los consultaba con el efod. Mientras que Saúl, pues ahí tenía el arca de pacto. El efod, sé que lo saben ustedes, pero si alguno por lo menos, fíjate una cosa. El efod era una especie de una vestimenta que se ponía el siervo para en ocasiones especiales buscar una respuesta de Dios, que Dios quería hablar. Usaban eso, todavía hoy día se usa. Entonces, sencillamente era esto, una vestimenta, tal como se acuerda cuando David estaba, que salió danzando y que dice que se veían sus interiores. Él tenía un efod puesto y entonces ahí que hasta su esposa se burló, se parecía un poquito a Saúl, ella no tenía la visión y esta cosa. Pero bueno, el asunto es que, como les decía antes, ahí tenía Saúl la presencia, el arca del pacto. Lo que pasa es que no importa cuánto nosotros tenemos si no estamos bajo la dirección de Dios. No importan los recursos que podamos tener a nuestra disposición si no los usamos conforme a lo que Dios quiere y lo que Dios manda. Esa es nuestra enseñanza, esa es la enseñanza que yo quisiera dejar plasmada en nosotros, en cada uno de nosotros, en ustedes y en mí también, que podamos nosotros confiar cada día, esperar la voluntad de Dios. Tenemos un tercer caso y es cuando dice que Saúl consultó a Jehová, pero
Jehová no les respondió. Y está en 1 Samuel 28. Dice que no le respondió ni por Urín, ni oye todo, ni por profetas, ni nada. Y dice el 7, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados les respondieron, he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Mis hermanos, fíjese hasta dónde llegamos nosotros cuando no esperamos, cuando no tenemos la paciencia, cuando no tenemos esa visión, la madurez, el temple de esperar en Dios. Fíjate hasta lo que dónde recurrió él, qué hizo. Óyeme, le buscaron. Ya él no confiaba en Dios, ya él se había desconectado completamente de la voluntad de Dios y se va a buscar ¿qué? ¿A qué? Una adivina, una bruja, en otras palabras. Ahí vemos que la desesperación, a veces hay gente y triste que uno ve esto en la Biblia y lo hemos leído y vemos los resultados. Y lo triste es que muchas veces esta verdad es tan activa, es tan latente hoy como lo fue en aquella ocasión. Gente que se desespera, que se sueltan de las manos del Señor para buscar otras alternativas. Y dice el versículo 8, creo que es de esta misma porción, que cuando ellos le dijeron de esa mujer que estaba en Endor, dice que él se preparó con los sirvientes, con los criados y todo lo que tenía, y se fue. A mí me llamó la atención de este versículo, aunque no lo tenemos ahí, pero lo tengo aquí, que dice la palabra que él se disfrazó. El 8, ¿verdad? Sí, dice que se disfrazó, ¿verdad, hermana? Sí. ¿Para qué? Para no ser identificado, para ir, porque óyeme, el rey, y que vaya a consultar donde una divina, donde una bruja. Pero aún así, él sabía, porque en su interior, su conciencia, usted sabe que la conciencia es la voz del espíritu, como que le decía, eso no debe ser. Pero ¿qué hace él? Se esconde, se puso dice que se disfrazó, se puso un antifaz, algo así, ¿no? Se disfrazó. Ay, hermanos, cuidadito con esto, porque a veces nosotros, óyeme, cuando tenemos que disfrazarnos, que hay algo que no te dice a ti que está bien, y tú sientes como dicen por ahí, maripositas en el estómago, porque no solo se siente cuando está enamorado, así, digo, en el buen sentido de la palabra, algunas veces uno va a tomar una decisión, pero siente que Dios le está diciendo, o uno sabe de algo que va a hacer, y tú sabes que que eso no es aprobado por Dios. Pero por eso hay gente que hasta se esconde y se mueven de un sitio a otro, de un pueblo a otro a hacer cosas porque saben que no me vean, que no me conozcan, por allá, por acá. Pero ¿dónde vamos? Que Dios no nos vea. Y yo digo de un pueblo a otro. Hay cosas que hasta se han hecho internacionales, se van de un país a otro. Y esto le pasó a Saúl aquí, más o menos figurado. Él se disfrazó para ir a consultar a esa bruja. ¿Por qué? Porque ya el hombre había perdido definitivamente la visión de lo que Dios quería hacer. Y yo voy a ir ya terminando. Esperar en el Señor no es algo que nosotros hacemos porque no tengamos otra opción. Porque a veces, no, yo sí estoy aquí esperando porque no hay de otra.
Me cuesta esperar porque no hay otra. No, nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios. Aunque tengamos todas las opciones, todas las cosas que creemos que necesitamos para dar el paso, tenemos que aprender. No es porque no hay otra cosa que hacer. No, tenemos que aprender a esperar en Dios porque es lo mejor entre todas las cosas que nosotros podamos hacer. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Entonces, esperar en el Señor no significa que nosotros, no, porque ya se me agotaron todas las alternativas. No, es que lo primero es eso. Lo primero que debemos hacer, y cuando recibimos la aprobación de Dios, entonces nos movemos conforme a su voluntad. Y uno va tranquilo, mis hermanos. Y uno sabe que no va con sobresaltos. Vamos confiados. Confiados porque Dios nos dio la aprobación. Hermanas, hermanos, como les decía al principio, hasta cuando nos enamoramos, vamos a esperar y a ver qué Dios dice. No a la ligera, no desde el principio. Qué sorpresa para uno, nosotros los pastores, que pasamos a veces, hay que a veces, óigame, yo digo, no lo consultan con nadie, ni tampoco con... Ay. No, porque, ay. Y le ha tocado a uno y dice, pastor, ay venga, le presento a mi esposo. Casados, después de casados, que se conocían por online y que tenían una relación así. Y luego pues de repente se desaparece el hermano o la hermana que se fue de vacaciones o qué sé yo, y cuando aparecen después, y uno dice, pero ¿y cuándo fue esto? Óigame, nosotros tenemos que aprender, mis hermanos, hoy más que nunca. Esto no ha pasado de moda, Hoy más que nunca tenemos que aprender, mis hermanos, a confiar en el Señor. Esas cosas que tienes en tu vida por hacer, las decisiones por tomar, por el amor de Dios, póngasela en las manos al Señor. Haga partícipe a su cobertura, su apóstol, sus pastores. Hágalo partícipe, convóquelo, pida oración. Porque total, es mejor que lo haga con tiempo, porque después que metemos la pata, entonces nos toca que venir para que oremos, para ver si se arregla el asunto. Pero ¿y qué tal si lo hacemos desde antes? Eso cuesta, pero tiene muy buenos resultados. Así que mi exhortación, mi consejo por la palabra para ustedes, también para mí, lo tomo para mí, es que aprendamos a esperar en el Señor. Yo antes, cuando era un poquito menos maduro que lo que soy ahora, que no soy tanto, pero un poquito más, obviamente, pero yo tenía un estilo como lo del Chapulín Colorado, que yo no digo que no le oraba, yo le pedía al Señor, pero yo decía esto, y Señor, y por ahí me iba como, sígueme, Señor. Pero es así no es el asunto. Tenemos que esperar que sea Él que vaya adelante y nosotros seguirle a Él. Amén. Eso es así. Eso es así. Y si lo hacemos, mis hermanos, yo les aseguro por la palabra, no palabra mía, palabra de Dios, te va a ir bien. Te va a ir bien. Todo lo que emprendas te va a ir bien. Trampas y cuantas cosas el enemigo viene y pone delante de ti se van a deshacer. ¿Por qué? Porque tú estás guiado, dirigido por Dios, porque tú has esperado en el Señor.
Y Él no nos va a dejar quedar en vergüenza nosotros cuando confiamos en Él. Es su palabra que está empeñada. Y esa no falla. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, el hermano apóstol también me encomendó que despidiera el servicio. Pero yo póngase de pie, por favor. Yo quisiera ministrar esa palabra, mis hermanos. Padre que estás en los cielos, Dios de amor y de misericordia. Aquí nos presentamos delante de ti, Señor, tal como somos. Tú conoces, mi Señor, nuestras flaquezas y nuestras debilidades, mi Dios del cielo. Nos cobijamos bajo tu protección, bajo tu dirección, oh Dios. Confiando, Señor, en medio de todas nuestras vicisitudes, nuestras situaciones. Confiamos que esperar en ti es la mejor solución que podamos nosotros tomar. Oh, mi Dios. Mira, Señor, esta palabra que se anide en nuestros corazones, mi Dios. Que no demos paso sin antes consultarlo contigo, mi Dios eterno. No sé por qué, Señor, pero tú lo sabes. Si hay alguno bajo este techo, Señor, alguna hermana, algún hermano, algún amigo que nos visita, que está a punto de tomar una decisión, pero que todavía no la ha puesto en tus manos, Señor. Es el tiempo de hacerlo. Es el tiempo de hacerlo, Señor, y de esperar en ti. Esperar respuesta de parte tuya, mi Dios eterno. Oh, Señor, que podamos ser pacientes al tomar nuestras decisiones. Es tan fácil marcar nuestras vidas, atarnos a cosas que no son tuyas por largos años. Es fácil, Señor, caer en esa trampa cuando no tomamos una dirección clara de parte tuya.